Hasta luego. Hasta luego, porque nos vamos a meter en el dato económico, el dato que te dimos ayer, ¿no? La caída de la economía en Argentina. Ayer lo hablábamos, pero ahora vamos a hablar de qué pasó en el resto del mundo. Bueno, está la Argentina entre las economías más golpeadas del mundo. Está aquí con nosotros Inés Capdevila con más información. Inés, bienvenida. Hola Elia, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Efectivamente, en el segundo trimestre, como vemos acá, la Argentina fue la segunda economía más golpeada de América Latina y también estuvo dentro del mundo. Por ejemplo, en Europa, que es junto con América Latina la región más golpeada por la pandemia y las cuarentenas. Hubo casos de Gran Bretaña, por ejemplo, 20% abajo, el segundo trimestre, ¿no? Que digamos que fue el núcleo de los confinamientos. España, 18% abajo. Son dos países de un enorme atractivo turístico, un sector que directamente desapareció, y eso impactó directamente en la retracción económica de ambos países. Lo mismo sucedió en América Latina, en ciertos países, Perú y México fundamentalmente. Perú es impactante. Perú es demencial. Estamos hablando de una caída de la economía del 30,2%. Hay mucho que explica este 30%, fundamentalmente la cuarentena peruana no solo fue la más larga, porque sigue en ciertas regiones hoy estando bajo restricciones de movilidad, sino también fue la más estricta, por lejos. Cuando nosotros, por ejemplo, vos mirabas los índices de movilidad de Google o de Apple, nosotros empezamos muy abajo, o sea, cayó fundamentalmente la movilidad en la primera y segunda semana de abril, también en Perú, y nosotros lentamente fuimos recuperando movilidad. Hasta hoy estamos a un 40-45% abajo de lo que era la movilidad en marzo, antes de la cuarentena. Perú hoy está 50-55% abajo. Llegó a estar 90% abajo al mismo tiempo que nosotros en abril, al comienzo de las cuarentenas. Ese es el nivel de la restricción. Lo dramático es que Perú, aún con ese nivel de confinamiento, ese impacto económico, el costo sobre la vida y la salud de los peruanos ha sido enorme. Es el país con mayor tasa de muertos por millón de habitantes, por ejemplo, de América Latina, y está entre los 4 peores del mundo. O sea, todo se hizo mal. Sí, ahí hay un montón de cuestiones. En el caso de Perú, como en el caso de la Argentina, creo que son los dos países donde lo que no hicieron durante años les pasa factura en este momento. En el caso de la Argentina, lo que no hizo durante años en términos económicos; en el caso de Perú, lo que no hizo durante años en términos sociales y sanitarios. Por ejemplo, la infraestructura sanitaria de Perú es una de las más endebles, y quedó probado, de América del Sur, fundamentalmente. Los números de Perú no se comparan en números de camas críticas, números de médicos por habitantes, números de enfermeros y enfermeras por habitante. Es nada que ver con la Argentina. Eso por un lado. Y el nivel de acceso a servicios básicos, por ejemplo, bancarización y uso de electrodomésticos en las casas, tampoco tiene nada que ver con el argentino. Yo creo que en algún momento hablamos de esto. Pero bueno, lo que estás marcando, porque desnudó las deficiencias que tenía cada uno de los países, ¿no? Nosotros, la Argentina, cae el 18%. ¿Por qué? Porque nosotros, el 70% de nuestro, 75% de nuestra economía depende del consumo. El consumo se desbarrancó a partir del 19 de marzo de este año. Y el comercio exterior, vos fíjate que el comercio exterior sufrió mucho en la primera parte de la pandemia a nivel global, no argentino, y después empezó a recuperarse. Es uno de los sectores económicos globales que más se ha recuperado. Sobre todo por la situación de China, ¿no? Obviamente que China es el único país que va a crecer un 2%. Hay otros pequeños países que van a crecer un 2%, pero de las grandes economías es la que más va a crecer. Y Argentina tiene todos estos déficits, no solo el déficit estructural de la economía, que ya viene en recesión durante los últimos 2 años, sino la falta de recursos para contener el efecto económico de la cuarentena. Por ejemplo, la Argentina invirtió en la contención del efecto económico, es decir, la ayuda a empresas, la ayuda el ATP, el IFE, etcétera. Se cree entre un 3 y 4% de nuestro PBI. Perú fue el 12% de su PBI. ¿Por qué? Porque Perú viene creciendo, tuvo una década de crecimiento neto. Perú al 4,5% fue su tasa de crecimiento en la última década, y así fue generando un Estado con muchos recursos, pero esos recursos no se trasladaron a los cambios de raíz que vos necesitas para que un país dé el salto cualitativo en el nivel de vida.
que es ahí donde esa fue Claro, básicamente la trampa peruana. manera, Y se resintió mucho y hoy lo sigue pagando porque el número de muertos sigue siendo alto en Perú. ¿Y qué pasa si nos vamos al resto del mundo? Digo, salimos de la región, bueno, ahí está Gran Bretaña, ¿no? Vos lo mencionabas al comienzo. Una curiosidad, bueno, Gran Bretaña también, dos curiosidades, vemos los dos países que encabezan la lista de grandes economías más golpeadas, son Gran Bretaña y España. No solo por la cuestión del turismo, que representa una enorme porción de su economía, Sí. de su producto, sino también porque fueron las cuarentenas más estrictas y más duraderas. Sí. Sobre todo la de Gran Bretaña. Gran Bretaña entró en confinamiento un poco después, una semana, 10 días después que el resto de la Europa continental, pero salió mucho después. En Gran Bretaña empezó a abrir a principios de junio, cuando ya en mayo el resto de los grandes países europeos había empezado a abrirse y la economía había empezado a reactivarse. Gran Bretaña a fines de junio, y ahí empezó a liberarse y empezó a recuperar. De hecho, lo que el Banco de Inglaterra tenía de previsión de crecimiento, de recesión sí, para el 2020, lo tuvo que modificar al alza, en el sentido de que mejoró el pronóstico. Eso fue, claro, después del segundo semestre, claro, cuando empezó a reactivarse la economía. Ahora bien, ahora con los rebrotes, con las nuevas medidas de distanciamiento, recordemos que Madrid, por ejemplo, ya le pide a la gente que no salga a la calle. Antes de ayer, Boris Johnson impuso una serie de medidas muy restrictivas que no sabe cuánto va a durar. Eso implica que otra vez las proyecciones de recesión o crecimiento para 2020 van a volver a modificarse. Es el año en el que más los organismos internacionales, los bancos centrales, las grandes agencias calificadoras han tenido que revisar sus pronósticos porque la economía, como el virus, está siguiendo un rumbo absolutamente incierto. La pandemia en números súper interesante como siempre. Muchas gracias, Inés. Un placer. Momento de pausa en PM. Quédate ahí. Ya